Después de mi divorcio, fingí saltar al mar y desaparecer. El día que mi exmarido y su amante fueron a registrar su matrimonio, el director del registro civil se acercó de repente y dijo: «Lo siento, esta mujer ya está legalmente casada en España». Aquella mañana, un cielo plomizo se cernía sobre Madrid, aplastando con su grisura la calle frente a la sede del registro civil. Yo estaba de pie entre la multitud que venía a hacer trámites, con una delgada carpeta en la mano y una extraña calma en el corazón. Frente a mí, en el mostrador de registro de matrimonios, un hombre con un traje azul oscuro sostenía con fuerza la mano de una joven, su rostro radiante como si acabara de tocar el mayor sueño de su vida. Ese hombre se llamaba Javier, mi marido. La chica a su lado se llamaba Sofía, joven y hermosa, con un vestido blanco inmaculado y el pelo suavemente ondulado cayendo sobre sus hombros. Oí cada una de sus palabras, su voz grave y llena de confianza. «No te preocupes. Después de firmar hoy, serás mi esposa». Ella sonrió, bajando la cabeza con timidez. «Confío en ti». Yo estaba detrás, a menos de 10 metros. Mi corazón no latía deprisa, mis manos no temblaban, solo sentía un frío que me recorría la espalda hasta el cerebro. 5 años de mi matrimonio, al parecer, solo valían una mañana en el registro civil. La funcionaria tomó el documento de identidad de la chica, introdujo la información en el ordenador y su rostro se ensombreció de repente. Levantó la cabeza para mirarlos, con una expresión seria. «Señorita Sofía, por favor, espere un momento». «¿Hay algún problema?», preguntó ella, con la voz algo apurada. «La información en el sistema indica que usted actualmente tiene una relación matrimonial legal». La frase resonó como un trueno en la concurrida sala. Javier se levantó de un salto. La silla detrás de él cayó con un estrépito. «¿Qué está diciendo? Es imposible». Sofía palideció, sus labios temblaban sin control. «No, no puede ser. Yo ya me divorcié». Cerré los ojos suavemente. Había esperado este momento durante 4 largos meses. Pero para entender por qué estaba hoy aquí, hay que retroceder en el tiempo hasta la noche en que descubrí que me habían traicionado. Era una noche de lluvia, cerca de las 11. Estaba sentada en el pequeño despacho de casa, ordenando facturas de gastos. Javier había dicho que tenía una cena con clientes, y volvería tarde. No sospeché nada, porque durante 5 años siempre había confiado en él, hasta un punto estúpido. Mientras buscaba unos papeles, vi por casualidad un sobre de color amarillo pardo en el fondo de un cajón de su escritorio. La intuición me hizo detenerme. Abrí el sobre. Dentro había un contrato de compraventa de una vivienda. Vendedor: Javier García. Compradora: Sofía Romero. El bien: un apartamento de 120 cuadrado metro en el barrio de Salamanca. Esa casa era mi hogar, el lugar donde había vivido, donde había invertido mi juventud. El día que la compramos, mis padres vendieron un terreno en el pueblo y nos dieron 60.000 euros para la entrada. Cada mes, él y yo pagábamos la hipoteca con cada céntimo que ahorrábamos. Y ahora, él quería poner esa casa a nombre de otra mujer. Me quedé petrificada. Mis manos temblaban tanto que no podía sostener el papel. A la 1 de la madrugada, la puerta se abrió. Javier entró, todavía con un perfume extraño en su ropa. Puse el contrato directamente sobre la mesa. «Explícame qué es esto». Le echó un vistazo. Guardó silencio un segundo, y luego sonrió con frialdad. «Ya lo has visto, ¿para qué preguntas? ¿Ibas a poner la casa a su nombre?» «Sí». Intenté mantener la voz tranquila. «Esa casa es de los dos. Mis padres pusieron dinero, yo pagué la hipoteca contigo». Se quitó la americana y la arrojó a un lado. «La casa está a mi nombre. Legalmente». «Javier, somos marido y mujer». «¿Marido y mujer?». Se echó a reír. «Han pasado 5 años. ¿Qué has hecho por mí? No trabajas. No ganas dinero. Ni siquiera has podido darme un hijo. Te he mantenido durante 5 años, ya es más que suficiente». Cada palabra que decía era como una puñalada. «Así que me engañas. Robas nuestro patrimonio común. ¿Y crees que tienes razón? Yo no te engaño». «Entonces, ¿quién es ella?». «La mujer a la que amo de verdad», dijo sin dudar. «Divorciémonos. Te daré 50.000 euros, suficiente para que vivas unos años». 50.000 euros por 5 años de mi juventud. No lloré, no grité. Esa noche, recogí mis cosas en silencio y volví a casa de mis padres. A la mañana siguiente, busqué un abogado. Escuchó mi historia y suspiró. «Es complicado, señora. La casa está a nombre de su marido. En España, si se casaron en régimen de gananciales, es de ambos. Pero si él puede demostrar que el dinero era privativo o que firmaron separación de bienes, usted está en desventaja. Y si la compró después de casarse, los papeles se pueden manipular. Alguien como él seguramente ya se ha preparado». Comprendí una cosa.
Si seguía el camino normal, perdería. 3 días después, Javier me envió un convenio de divorcio. La casa, el coche, las acciones de la empresa, todo era suyo. Yo solo recibiría 50.000 euros. Miré el papel durante mucho tiempo. Luego lo rompí. Decidí encontrarme con la mujer llamada Sofía. Lo seguí durante 2 días y descubrí que era la directora financiera de su empresa, joven, elocuente y a la que él apoyaba en todo. Cuando me presenté ante ella en una cafetería cerca de la oficina, me miró de arriba a abajo con desdén. ¿Eres la exmujer de Javier? Todavía no nos hemos divorciado. Bueno, será pronto, sonrió, con una voz ligera. Javier dice que ya no eres compatible con él. ¿Sabes que esa casa es un bien ganancial? ¿Has estado en casa 5 años? ¿Con qué derecho exiges una parte? Salí de la cafetería con los puños apretados. Esa noche no dormí. Comprendí que si no hacía algo diferente, lo perdería todo. A las 3 de la madrugada me senté y me miré en el espejo. Una idea loca pero terriblemente lúcida apareció en mi mente. Si yo desapareciera, ¿qué haría Javier? Si yo muriera, ya no tendría nada que temer. Y entonces, todo lo que ocultaba, lo sacaría él mismo a la luz. Sonreí en la oscuridad. El juego acababa de empezar. La idea de desaparecer no me llegó en un arrebato de desesperación ciega. Llegó lentamente, con mucha claridad, como un plan que se había ido escribiendo en mi cabeza durante muchas noches de insomnio. Entendía perfectamente la elección que tenía ante mí. Por un lado, seguir siendo la esposa traicionada, despreciada, expulsada de su matrimonio con unos cientos de miles de euros baratos. Por otro, emprender un camino más peligroso, donde tendría que romper mi propia coraza de seguridad para darle la vuelta a la partida. Elegí el segundo camino. A la mañana siguiente, volví a nuestra antigua casa cuando Javier ya se había ido a trabajar. No lloré. No miré a mi alrededor como alguien a punto de perderlo todo. Entré en cada habitación, observando todo con la mirada fría de quien está a punto de abandonar una vida pasada. Conocía muy bien sus hábitos. Sabía en qué se fijaba y qué pasaba por alto. Esa misma confianza en sí mismo sería su punto débil mortal más adelante. Con mi teléfono, fotografié todos los documentos que encontré. El contrato de compraventa, copias de extractos bancarios, el historial de transacciones en su ordenador. No me llevé los originales, los dejé en su sitio. Quería que Javier creyera que aún no había descubierto toda la verdad. Al mediodía me reuní de nuevo con el abogado. Esta vez no le pregunté si podía ganar. Le pregunté directamente, si yo desapareciera, ¿las transacciones de bienes de mi marido tendrían validez legal después? El abogado me miró durante un largo rato. ¿En qué está pensando? Solo pregunto por la ley. Bajó la voz. Si usted sigue legalmente casada, cualquier transacción para enajenar bienes gananciales puede ser declarada nula, especialmente si hay indicios de apropiación indebida de los derechos del cónyuge. Asentí. Era suficiente. 3 días después, llamé a un hombre llamado Mateo Rojas, un detective privado que me habían recomendado discretamente. Nos reunimos en una pequeña cafetería en el barrio de Chamberí. Tendría más de 40 años, con una mirada aguda y tranquila. Necesito que investigue a una mujer llamada Sofía Romero. ¿Qué necesita saber? Todo. Identidad, relaciones, estado civil, finanzas. El tiempo y el dinero no son un problema. Puse una tarjeta bancaria sobre la mesa. Necesito los resultados en un mes. Al salir de la cafetería, supe que había dado un paso fuera de mi zona de confort, pero extrañamente, no sentí miedo. Quizás porque cuando te acorralan hasta el límite, ya no tienes nada que perder. Esa noche le envié a Javier un único mensaje. Estoy cansada. No quiero seguir peleando. Te cedo la casa, el dinero, todo. Solo quiero paz. Respondió muy rápido. Así me gusta. Mañana mi abogado preparará los papeles. Miré sus palabras durante un largo rato y apagué el teléfono. El siguiente paso era elegir una forma de desaparecer que fuera lo suficientemente real. No podía ser una desaparición ambigua. Necesitaba un guión, que cualquiera que lo viera creyera que ya no existía. Después de muchas noches de reflexión, elegí un lugar en la Costa Brava. Un tramo de acantilado poco transitado, con cámaras de vigilancia pero con un ángulo muerto suficiente para escapar. Preparé cada pequeño detalle. Una chaqueta vieja, un par de zapatos que usaba a menudo, una carta escrita a mano, ni larga ni melodramática. Estoy agotada. No quiero seguir viviendo en este matrimonio. Espero que nadie me busque. La escribí con mi letra habitual. Sabía que Javier la reconocería de inmediato y se lo creería, porque a sus ojos yo era débil, no lo suficientemente inteligente como para tramar un plan. Esa noche llovía a cántaros. Salí de la ciudad en coche cerca de las 2 de la madrugada. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, borrando todo lo que había delante. Al llegar al lugar planeado, detuve el coche. Me puse la chaqueta. Dejé los zapatos ordenadamente al borde del acantilado.
Metí el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y lo apagué. La cámara grabó mi imagen de pie durante un largo rato, de espaldas al mar, pero nadie me vio deslizarme por el sendero oculto detrás, donde un coche ya me esperaba. Subí, empapada, con el corazón latiendo con fuerza. El coche se marchó inmediatamente en medio de la lluvia. A la mañana siguiente, la noticia se extendió rápidamente. Una mujer supuestamente se había arrojado al mar, dejando atrás sus pertenencias y una nota de suicidio. La Guardia Civil inició una investigación, y Javier fue llamado a declarar. Los vecinos cuchicheaban. Mis padres lloraban desconsolados. Yo estaba sentada en un pequeño apartamento de alquiler en otra provincia, viendo en la televisión cómo se hablaba de mi propia muerte en las noticias locales. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba extrañamente frío. Me dije a mí misma que tenía que llegar hasta el final. Si me detenía ahora, moriría de verdad, no en la vida real, sino en mi propia existencia. 3 días después, Mateo me envió un mensaje. Su marido ha empezado a transferir los bienes. Cerré los ojos, tal como había predicho. Javier vendió el apartamento, y todo el dinero fue transferido a una cuenta a nombre de Sofía Romero. Las acciones de la empresa cambiaron de manos una por una. El coche, los ahorros, todo se legalizó bajo el pretexto de prepararse para una nueva vida. Guardé cada transacción, cada fecha, cada cifra. Cada línea del extracto bancario era un clavo más en el ataúd legal que él mismo se estaba construyendo. Una semana después, se celebró mi funeral, de forma precipitada. Javier vestía un traje negro, con una expresión de tristeza justa. Sofía estaba un poco más lejos, con gafas de sol oscuras, pero la comisura de sus labios no podía ocultar un atisbo de triunfo. Yo estaba entre la multitud de dolientes, con un sombrero y una mascarilla, viendo a mis padres, demacrados en solo unos días. Mi corazón se encogió, pero no podía revelarme. Aún no era el momento. Esa noche, recibí el primer informe de Mateo. He encontrado un gran problema. Leí cada línea. Mi corazón latía cada vez más fuerte. El verdadero nombre de Sofía no era ese. Estaba casada en una provincia del sur y nunca se había divorciado. Tenía relaciones financieras turbias con varios otros hombres. Apreté el teléfono. La última pieza del rompecabezas había aparecido. El juego estaba a punto de entrar en un nuevo clímax. Esta vez no se trataba solo de recuperar mis bienes, sino de desenmascarar a todos. Leí y releí el informe de Mateo hasta que amaneció. Las frías palabras aparecían ante mis ojos. Cada línea un fragmento de la cruda verdad sobre la mujer por la que Javier estaba tan perdidamente enamorado. Sofía Romero, nacida en 1993, originaria de Andalucía, su verdadero nombre era Laura Martínez. Se había casado en 2018 con un hombre llamado Ricardo Vargas, actualmente residente en Málaga, sin ningún expediente de divorcio legal. En los últimos 3 años, había aparecido sucesivamente en la vida de al menos 4 hombres con buena situación económica, cada uno de los cuales le había transferido sumas que iban desde cientos de miles hasta varios millones de euros. Después, la relación terminaba en silencio. Dejé los papeles sobre la mesa y respiré hondo. En ese momento, ya no sentía dolor por la traición. En su lugar, había una lucidez aterradora. Javier se creía el cazador, pero resultó ser solo un pez gordo nadando hacia la red de otra persona. Y esa misma estupidez se convertiría en el arma de doble filo que me ayudaría a terminarlo todo. Llamé a Mateo. ¿Puedes contactar con su marido legal? Puedo. ¿Pero qué piensas hacer? Necesito que aparezca en el momento adecuado. Estás jugando una partida muy arriesgada. Ya no tengo vuelta atrás. Colgué. Abrí el portátil y empecé a organizar todos los datos. Desde el día de mi muerte, Javier no se había contenido. Transfirió los bienes tan rápido que era descarado, como si temiera que yo resucitara en cualquier momento. Tenía en mis manos extractos bancarios, contratos de compraventa, poderes notariales, todos firmados mientras nuestro matrimonio no había terminado. Solo necesitaba aparecer en el momento justo, y todo se daría la vuelta al instante, pero aún no podía aparecer. No ahora. Seguía a Javier a través de las redes sociales. Cambió su foto de perfil por una con Sofía en un restaurante de lujo, con un breve estado. Por fin, viviendo para mí. Me reí, una risa sin lágrimas. Una semana después, recibí un mensaje de un número desconocido. ¿Es usted la mujer de Javier? Guardé silencio unos segundos y respondí. Sí. Soy una antigua empleada de su empresa. Siento molestarla, pero hay algo que debería saber. Nos encontramos en una pequeña tetería. La chica se llamaba Ana. Su rostro estaba cansado. Su mirada revelaba una clara inquietud. La señorita Sofía no es solo la amante del señor Javier. Quesab, ella tuvo una relación con el anterior director. Usó dinero de la empresa para invertir por su cuenta. Y cuando la descubrieron,
Desapareció. Después, el señor Javier ocupó su puesto. Miré a Ana y hablé despacio. ¿Tienes pruebas? Ana dudó unos segundos y luego sacó su teléfono. Todavía guardo correos antiguos y algunos archivos de transferencias. Sabía que las piezas del rompecabezas venían a mí no por suerte, sino porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Esa noche, sentada sola, recordé cada año de mi vida con Javier. Recordé los primeros días, cuando él todavía era pobre, lleno de ambición. Había creído que si trabajábamos juntos, todo mejoraría, pero cuando tuvo dinero y estatus, olvidó de dónde venía. Olvidó quién había estado detrás de él. Ya no sentía odio, solo quería terminarlo. 2 semanas después, Mateo me informó de que se había reunido con Ricardo Vargas. El hombre tenía más de 40 años, un rostro demacrado y estaba ahogado en deudas. Aceptó cooperar. Su condición: quería hacerlo todo público y recuperar su honor. Asentí. Era suficiente. El plan se iba perfilando claramente en mi cabeza. Javier se estaba preparando para casarse con Sofía. Tenía prisa por legalizar la relación, también para proteger el patrimonio que había transferido a su nombre. Ese día sería el día en que yo saldría a la luz. Decidí permanecer en silencio un mes más. Durante ese tiempo, viví de forma muy sencilla, sin redes sociales, sin contactar a conocidos. Aprendí a vivir despacio, a respirar sin dolor. Cada mañana me decía a mí misma que no hacía esto por venganza, sino para reclamar justicia. El día que Javier fue al registro civil a presentar los papeles para casarse, yo ya estaba allí desde temprano. Me coloqué detrás de un cristal y lo observé reír y hablar con Sofía. La vi tomarlo del brazo como una vencedora. Nadie me reconoció. Había cambiado. Más delgada, más serena, más fría. Cuando la funcionaria introdujo los datos, supe que todo estaba a punto de empezar. La frase «usted actualmente tiene una relación matrimonial legal» resonó. Oí cada palabra. Javier, atónito. Sofía, en pánico. Vi su mano apretarse con fuerza, su rostro palidecer. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la sala se abrió de golpe. Ricardo Vargas entró. Su voz era ronca pero clara. «¿Dónde está mi mujer?» Toda la sala se alborotó. Sofía retrocedió, chocando contra la mesa. «No digas tonterías». «¿Tonterías?» Ricardo sonrió con amargura. «Aquí está el certificado de matrimonio de 2018. Javier se volvió hacia ella. «Me dijiste que eras soltera». «Cariño, déjame que te explique». Salí de mi escondite. Todas las miradas se clavaron en mí. Javier me vio. Sus ojos se abrieron como si viera un fantasma. «¿Tú? ¿No estás muerta?» Lo miré, con voz tranquila. «¿Estás muy decepcionado?» En ese momento, supe que había ganado. No porque él sufriera, sino porque yo ya no era la mujer acorralada en una esquina. Estaba allí, erguida, enfrentando todo lo que una vez me había hecho derrumbar. Pero esto no era el final. Era solo el momento en que la puerta de la verdad se abría. Toda la sala del registro civil pareció congelarse cuando aparecí. Nadie dijo nada durante varios segundos. Solo se oía el zumbido del ventilador de techo y la respiración agitada de Sofía. Javier me miraba fijamente. Sus ojos revelaban un pánico que nunca antes le había visto. Sabía que este momento llegaría, pero al estar realmente frente a él, mi corazón todavía dio un vuelco antes de calmarse rápidamente. Había llegado demasiado lejos como para permitirme ser débil. Javier dio un paso hacia mí, con la voz ronca. «Estás viva. ¿Por qué no lo dijiste?» Lo miré sin ira, sin reproche. «¿Necesitabas saberlo?» Sofía rompió a llorar, con la voz temblorosa. «Has montado todo esto para hacerme daño, ¿verdad?» Me volví hacia ella, con una mirada gélida. ¿Quién hizo daño a quién primero? La funcionaria pidió orden a todos. Ricardo Vargas puso una pila de documentos sobre la mesa. Su voz era grave pero firme. «Este es el certificado de matrimonio legal entre yo y Laura Martínez, alias Sofía Romero, firmado en Málaga. Nunca nos hemos divorciado». Sofía negaba con la cabeza repetidamente. «No es verdad. Yo hice los trámites». «¿Qué trámites?», pregunté. «¿Papeles falsos?». Javier se volvió hacia ella. Su expresión cambiaba por segundos. «Explícame esto ahora mismo. ¿Estás casada o no?». Sofía se mordió el labio, sin responder. Di un paso más. Mi voz era lenta, pero lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Javier, ¿recuerdas el convenio de divorcio que me enviaste?» «Lo rompiste». «Exacto, porque nunca acepté divorciarme». Saqué una carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa. «Mientras yo seguía siendo tu esposa legal, transferiste el apartamento, el coche y las acciones de la empresa a nombre de otra persona. Aquí están todos los extractos y contratos». La funcionaria frunció el ceño. Estas transacciones se realizaron cuando la relación matrimonial no había terminado. Javier palideció.
Me has estado espiando. No, solo dejé que lo hicieras tú mismo. Los murmullos se extendieron por la sala. De repente, Sofía gritó con voz estridente. Yo amo a Javier de verdad. No sabía que ella estaba viva. Sonreí con desdén. ¿No lo sabías o no necesitabas saberlo? Ricardo Vargas golpeó la mesa con la mano. Amas a otro hombre mientras sigues siendo mi esposa. Me estafaste a mí, y ahora estafas a otro. La funcionaria llamó a la Policía Nacional. El ambiente se volvió pesado. Javier se quedó petrificado. Parecía que solo en ese momento comprendió que todo se le había ido de las manos. Después de ser invitados a la comisaría, todo sucedió más rápido de lo que imaginaba. Sofía fue detenida para investigar los delitos de bigamia y estafa. Ricardo Vargas firmó su declaración, su rostro una mezcla de indignación y alivio. Javier estaba sentado en un rincón de la sala, con la cabeza entre las manos, sin rastro del porte de un hombre de éxito. Cuando solo quedamos él y yo en la sala de espera, Javier levantó la cabeza y me miró. Hiciste todo esto solo para vengarte de mí. Negué con la cabeza. Si fuera por venganza, te habría hundido desde el principio. Entonces, ¿por qué? Porque no me dejaste otra salida. Él sonrió con amargura. Siempre pensé que eras débil. Soy débil, respondí. Pero no estúpida. 3 días después, mi abogado presentó formalmente una demanda para que el tribunal declarara nulas las transacciones de enajenación de bienes de Javier. La prensa local comenzó a informar sobre el caso de un empresario implicado en transferencias de patrimonio dudosas y cuya amante estaba bajo sospecha de bigamia. Su empresa fue sometida a una inspección sorpresa, y los socios comenzaron a retirar su capital. Javier vino a verme a una cafetería tranquila. Estaba notablemente más delgado, con la mirada cansada. ¿Qué más quieres? Quiero lo que es mío. Te lo devolveré. Quiero que lo decida un tribunal. Guardó silencio un largo rato, y luego dijo en voz baja. Lo siento. Miré por la ventana, donde la gente seguía fluyendo sin cesar. Las disculpas no devuelven la juventud. El juicio tuvo lugar 2 meses después. Me presenté como demandante, exponiendo con calma todas las pruebas. Javier mantuvo la cabeza gacha durante toda la sesión. Las transacciones de venta fueron declaradas nulas. El apartamento, el coche y la parte correspondiente de los bienes gananciales se repartieron de acuerdo con la ley. Sofía fue procesada por bigamia y estafa. Cuando se dictó la sentencia, no sentí alegría. Solo sentí una ligereza, como si el peso que había oprimido mi pecho durante tantos años finalmente se hubiera levantado. Esa noche fui a visitar a mis padres. Mi madre me tomó la mano con fuerza, con lágrimas en los ojos. Hija, has sufrido mucho. La abracé, llorando de verdad por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, sentada sola, pensé en el camino recorrido. No me arrepentía de haber muerto una vez, porque gracias a esa muerte pude volver a nacer a mi manera. Pero mi historia aún no terminaba aquí. Tenía una nueva vida que construir por delante, y las consecuencias que Javier tendría que afrontar tampoco habían concluido. Después del juicio, pensé que sentiría una gran satisfacción, pero no. Lo que quedó en mí fue una extraña sensación de vacío, como si una vieja casa en ruinas acabara de ser demolida por completo, dejando un solar vacío donde el viento soplaba desolado, sin haber empezado a construir nada nuevo. Había ganado legalmente, pero mi espíritu aún no se había recuperado. Hay heridas que, aunque la justicia les haya puesto nombre, necesitan mucho tiempo para cicatrizar. Me mudé de la antigua casa esa misma semana, no porque ya no tuviera derecho a estar allí, sino porque no quería vivir entre muros llenos de recuerdos de traición. Alquilé un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña, con suficiente luz, suficiente silencio, suficiente para escuchar mi propia voz interior. El primer día que me mudé, solo traje algo de ropa, mi portátil y un cuaderno que me había acompañado durante todo el tiempo que estuve desaparecida. Cada mañana me levantaba temprano. Preparaba un café solo y me sentaba junto a la ventana a ver despertar la ciudad. Empecé a escribir todo lo que había pasado. No para lamentarme, sino para reordenarme a mí misma. Escribir me ayudó a entender que no me había derrumbado, solo me habían empujado al fondo para aprender a levantarme por mis propios medios. Mientras tanto, a Javier no le iba tan bien como a mí. Su empresa fue investigada más a fondo. Préstamos turbios, contratos poco transparentes, todo salió a la luz. Oí que tuvo que vender sus acciones para pagar deudas y finalmente perdió su puesto de director. El hombre que una vez se había plantado ante mí con arrogancia, considerándome una inútil, ahora tenía que inclinar la cabeza ante las mismas cosas que una vez había despreciado. Una tarde, recibí una llamada de un número conocido. ¿Podemos vernos una última vez? La voz de Javier era ronca y cansada. Guardé silencio unos segundos y respondí, no tenemos nada más de qué hablar. Solo una vez. Acepté. No por amor,
sino porque quería cerrar el pasado con serenidad, no huyendo de él. Nos encontramos en una vieja cafetería, el lugar donde solíamos tener citas cuando éramos recién casados. Javier llegó antes que yo. Estaba demacrado, con la camisa arrugada, y en sus ojos no quedaba ni rastro de confianza. Cuando me senté, levantó la cabeza y me miró durante un largo rato. Has cambiado mucho. Todo el mundo cambia. Él sonrió con tristeza. Nunca pensé que serías capaz de hacer algo así. Nunca lo pensaste porque nunca me viste como una persona independiente. Javier agachó la cabeza. Me equivoqué. Sé que te perdí. No le corregí. Nunca me tuviste. Esa frase lo dejó sin palabras. Me levanté antes de que pudiera decir algo más. Esta vez, me fui sin mirar atrás. No por rabia, sino porque ya no pertenecía a su mundo. Los días siguientes, empecé a planificar mi futuro. Usé el dinero que me correspondía para abrir un pequeño estudio de consultoría financiera, sin grandes alardes ni ostentación. Quería hacer algo con valor real, sin depender de nadie, sin necesitar que nadie me impulsara. Volví a estudiar desde el principio, actualicé mis conocimientos, conocí a gente con ideas afines. Cada día que pasaba, sentía que vivía con más claridad, con más fuerza. Un día, Mateo pasó por el estudio. Me miró y sonrió. Veo que ya estás bien, ¿verdad? Estoy aprendiendo a estarlo. ¿Te arrepientes de haber elegido ese camino? Negué con la cabeza. Si no hubiera tomado ese camino, no sería la persona que soy hoy. Las noticias sobre Sofía o Laura también se fueron aclarando. Fue procesada y se enfrentaba a una pena de prisión por bigamia y estafa. No me alegré, tampoco me entristecí, solo sentí que era el precio a pagar por las decisiones equivocadas. Nadie la obligó, como nadie obligó a Javier a traicionarme. Cada uno escribe el final de su propia historia. Una noche, sentada sola en mi nuevo apartamento, releí mi viejo cuaderno. En la primera página que escribí en mis días de desesperación, había una frase garabateada. Si desapareciera, alguien me echaría de menos. Sonreí, cogí un bolígrafo, taché esa línea y escribí al lado una nueva. No necesito que nadie me eche de menos, solo necesito vivir dignamente. Comprendí algo muy claramente. Las mujeres no temen perder a un marido, no temen perder dinero. Lo más aterrador es perderse a sí mismas. Cuando me reencontré, todo lo demás se volvió insignificante. Esa noche, de pie en el balcón, miré el flujo de coches que se movía como un río incesante por la ciudad. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente libre, sin miedo al abandono, sin la sensación de tener que aferrarme a alguien para existir. Pero también sabía que mi viaje no había terminado. Las consecuencias de mi antiguo matrimonio aún estaban ahí. Las heridas del corazón aún necesitaban tiempo para sanar. Y, lo que es más importante, me encontraba en una nueva encrucijada, donde tendría que aprender a confiar de nuevo, no en los demás, sino en mí misma. Mi historia continuaría, con otros desafíos, otras elecciones y una persona diferente, más fuerte, más lúcida. La nueva vida no llegó con fuegos artificiales, llegó en silencio, como quien, tras superar una tormenta, debe aprender de nuevo a caminar sobre la tierra aún empapada. Mi estudio llevaba abierto 3 semanas cuando llegó la primera clienta, una mujer de más de 40 años, elegantemente vestida, con una mirada llena de recelo. Se sentó, dejó el bolso a su lado y me examinó de arriba a abajo. ¿Es usted la consultora? Sí. He oído que su marido intentó enajenar sus bienes. Sonreí sin negarlo. Si ha pasado por eso, ¿está segura de que puede ayudarme? Esa pregunta no me molestó. Al contrario, me hizo sentir que estaba en el lugar correcto. Yo no vendía conocimientos teóricos. Compartía experiencias de supervivencia. La conversación duró más de 2 horas. Cuando se levantó, su mirada se había suavizado. Gracias. Yo no la he ayudado, dije con sinceridad. Solo le he mostrado el camino. La decisión es suya. Después de esa sesión, empezaron a llegar más clientes. Algunos por patrimonio, otros por su matrimonio, otros por miedo. Yo escuchaba sin juzgar. Cada historia era un espejo que reflejaba los fragmentos rotos dentro de mí. Había días en que volvía a casa tan agotada que no quería decir una palabra. Me di cuenta de que ser fuerte no significa no cansarse. Ser fuerte es saber detenerse a tiempo. Una noche de lluvia, mientras ordenaba papeles, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Es usted la exmujer de Javier? Cerré los ojos. Sí. Soy su hermana pequeña. Nos encontramos en un pequeño restaurante. La chica era mucho más joven que yo, con un rostro que recordaba a Javier. Inclinó la cabeza en cuanto me vio. Lo siento. ¿Por qué? Porque mi familia guardó silencio cuando él se equivocó. No supe qué decir. Él está muy mal, continuó.
Eso ya no tiene que ver conmigo. Lo sé. Pero quería decirle una cosa. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Usted no es débil en absoluto. Esa frase me hizo un nudo en la garganta. Cuando se fue, me quedé sentada mucho tiempo, viendo la lluvia resbalar por el cristal. Hay disculpas que llegan tarde, pero no son inútiles. No cambian el pasado, pero ayudan a aligerar un poco la carga de quien las dice y de quien las escucha. Los días siguientes, recibí un correo del abogado. La demanda secundaria relacionada con la responsabilidad financiera de Javier había tenido sentencia. Tenía que indemnizarme con una suma adicional por ocultar información durante el matrimonio. Lo leí y cerré el portátil. Ni contenta, ni triste. Había aprendido a no dejar que la vida de otros dictara el ritmo de mi corazón. Una mañana, Mateo pasó por el estudio. Miró a su alrededor y asintió. «Esto va bien. ¿Vienes por algo? Alguien me ha pedido que te dé un recado». «¿Quién?» «Ricardo Vargas». Me quedé helada. «No quiere verme, ¿verdad?» «Quiere darte las gracias». Mateo me entregó un sobre delgado. Era una copia de la confirmación de que había retirado la demanda de indemnización solidaria contra mí. Solté un suspiro de alivio. Los enredos por fin se estaban deshaciendo. Cuando Mateo se fue, me senté y escribí una breve nota en mi cuaderno. Cerrado. Pero la vida nunca te permite cerrar del todo. La grieta sigue ahí, solo que aprendes a vivir con ella sin que sangre cada día. Empecé a ir a terapia psicológica. Al principio me daba vergüenza. Luego sentí que lo necesitaba. Aprendí a nombrar mis emociones, a no negar el miedo. Comprendí que si no lo enfrentas, vuelve de otra forma. Una vez la terapeuta me preguntó, ¿qué es lo que más teme? Guardé silencio mucho tiempo. Volver a confiar en la persona equivocada. ¿Y qué haría si se encontrara de nuevo en esa situación? Confiaría primero en mí misma. Esa respuesta me sorprendió. Había llegado más lejos de lo que pensaba. El fin de semana fui a ver a mis padres. Mi padre preparó té y me miró. ¿Estás bien, hija? Estoy bien. ¿De verdad? Sonreí. Bien de una manera nueva. Mi madre asintió, sin preguntar más. Sabía que mis padres no necesitaban que fuera radiantemente feliz. Solo necesitaban que estuviera en paz. Otra noche recibí un mensaje de una antigua clienta. Gracias a usted, he podido conservar la casa para mi hijo. Leí y releí ese mensaje. Por primera vez, sentí que mi historia no era solo un dolor personal. Se había convertido en una experiencia que ayudaba a otros a mantenerse en pie. Y en ese momento, entendí por qué seguía viva después de aquella muerte. Pero la calma no duró mucho. Un correo anónimo llegó a la bandeja de entrada del estudio. El asunto era breve. ¿Crees que todo ha terminado? Dentro, una foto antigua. Era yo en mi propio funeral, con sombrero y mascarilla. El ángulo era muy cercano, muy nítido. Se me helaron las manos. Alguien me había reconocido, y esa persona no quería que estuviera en paz. Borré el correo, pero la sensación de inquietud no desapareció. Llamé a Mateo. Alguien me está siguiendo. ¿Estás segura? Muy segura. Entonces tenemos que tener cuidado. Miré por la ventana. La ciudad seguía tan ruidosa como siempre. Supe que la oscuridad no desaparece solo porque haya salido a la luz. Solo cambia de lugar, esperando otro momento para aparecer. Mi nueva vida acababa de empezar, pero un nuevo desafío también se acercaba, y esta vez no me escondería. Lo enfrentaría con todo lo que había aprendido. El correo anónimo me tuvo despierta toda la noche. Tumbada en la cama, miraba el techo blanco. La luz de la calle se colaba por la rendija de la ventana creando largas franjas de luz como cortes. No tenía miedo de la amenaza. Lo que me inquietaba era la sensación de que el pasado se negaba a soltarme. Había salido a la luz, pero alguien seguía queriendo arrastrarme de vuelta a la oscuridad. A la mañana siguiente, llegué al estudio más temprano de lo habitual. Revisé las cámaras de seguridad y no vi nada anormal, pero mi intuición seguía intranquila. Llamé a Mateo para vernos ese mismo día. Esa foto está hecha muy de cerca, le dije en cuanto se sentó. ¿Pudo ser alguien del funeral? ¿Por qué estás tan segura? Por el ángulo. La persona estaba detrás de mí, a menos de 1 metro. Mateo asintió en silencio. Entonces solo hay 2 posibilidades. ¿Cuáles? O es un antiguo conocido, o es alguien contratado para seguirte desde el principio. Apreté los puños. Si era un antiguo conocido, el motivo no solía ser simple. Revisamos toda la lista de asistentes al funeral. Parientes lejanos, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Javier, algunos socios, nadie destacaba. Pero un nombre me hizo detenerme. Pablo Serrano, el antiguo jefe de contabilidad de la empresa de Javier, que había dimitido repentinamente justo después de la inspección de la empresa. Recuerdo a este hombre, dije. Firmó muchos documentos financieros. Mateo asintió.
Si él sabe que estás viva y que tienes muchas pruebas en tu poder, tiene motivos para preocuparse. Por la tarde recibí una llamada de una clienta habitual. ¿Estás bien? ¿Por qué lo preguntas? He visto a un desconocido preguntando por ti. Se me encogió el corazón. ¿Cómo preguntaba? Decían que eran antiguos conocidos que querían encontrarte. Le di las gracias y colgué. Supe que no podía seguir en silencio. Si seguía evitándolo, el otro se envalentonaría. Decidí tomar la iniciativa. Esa noche, escribí un breve correo desde la dirección pública del estudio. Sé que me estás vigilando. Si tienes algo que decir, dilo directamente. No me escondo. Después de enviarlo, apagué el ordenador y me senté en silencio en la oscuridad. 20 minutos después, sonó el teléfono. Número desconocido. ¡Qué valiente eres! Una voz de hombre, grave y fría. ¿Quién eres? Alguien a quien no quieres ver. Si no quisiera, no habría llamado. Al otro lado de la línea, una risa breve. Has cambiado mucho. Tú también. Has empezado a usar tácticas de intimidación. Silencio durante unos segundos. Solo quiero que no me menciones. Nunca lo he hecho, pero podrías. Respiré hondo. ¿De qué tienes miedo? De nada. Quien no tiene miedo no envía correos anónimos. La llamada terminó bruscamente. Me quedé sentada, aturdida, y luego me eché a reír. El miedo dentro de mí se disipó a la mitad. Cuando el acosador se revela, ya no da tanto miedo como en la imaginación. Al día siguiente, Mateo confirmó que era Pablo Serrano. ¿Qué busca? Le preocupa que entregues más pruebas. No lo necesito. Pero él cree que sí. Lo pensé durante mucho tiempo. Podría seguir viviendo en paz, sin involucrarme más. Pero si guardaba silencio, él siempre viviría con miedo y podría hacer una locura. Decidí terminarlo de una vez por todas. Quedé con Pablo en una cafetería tranquila a mediodía. Llegó 10 minutos tarde. Estaba delgado, con ojeras, y su postura era encogida. ¿Qué quieres?, preguntó de inmediato. Quiero que estés tranquilo. ¿Tranquilo cómo? No me interesas. Pablo sonrió con desdén. ¿Y crees que te voy a creer? Creerlo o no es tu decisión. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Ya desaparecí una vez. Pero volviste. Lo miré directamente a los ojos. Porque tengo derecho a vivir. Pablo agachó la cabeza, con las manos temblorosas. No lo entiendes. Si todo esto sale a la luz de nuevo, lo perderé todo. Tú elegiste estar del lado equivocado. Yo no elegí. Nadie te obligó a firmar. El ambiente era tenso. Me levanté. No haré nada más. Pero si continúas siguiéndome o amenazándome, no me quedaré callada. Pablo levantó la cabeza, con pánico en los ojos. ¿Lo juras? No puedo jurar. Solo digo la verdad. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera. Pero también entendí que esto me había enseñado otra lección. Cuando te haces más fuerte, no a todo el mundo le gusta. Algunos tendrán miedo. Otros se resistirán. Lo importante es no perder tus propios límites. Los días siguientes, no hubo más correos anónimos ni llamadas extrañas. Me centré en mi trabajo, en mi vida. Mi estudio empezó a ganar reputación. Contraté a un socio, amplié los servicios. Ya no era solo la persona que contaba su propio dolor. Me convertí en la persona que ayudaba a otros a prevenir ese dolor. Una noche, mientras escribía en mi diario, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin pensar en Javier. Ahora solo era un nombre extraño en el pasado. Ya no necesitaba ganarle. Me había ganado a mí misma. Pero también sabía que la vida nunca es un camino llano para siempre. A medida que avanzas, aparecen nuevas encrucijadas, nuevas relaciones, elecciones más difíciles. Y me pregunté si tendría el valor de abrir mi corazón una vez más. Esa pregunta flotaba en mi mente como una puerta sin abrir. Y detrás de esa puerta podría haber felicidad, o podría haber un desafío completamente diferente. Después de los días de tensión por el correo anónimo y el encuentro con Pablo, mi vida fue volviendo poco a poco a su ritmo habitual. Trabajaba, atendía a clientes, escribía, aprendía, y me acostumbré a terminar cada día con una comida decente. Puede sonar trivial, pero para mí era una forma de recordarme que merecía cuidarme. Ya nadie controlaba mis horarios. Ya no había preguntas invisibles que me obligaran a dar explicaciones. Vivía más despacio, pero con más claridad. Una tarde de finales de otoño, mientras ordenaba unos expedientes, la puerta del estudio se abrió. Entró un hombre, alto, con la camisa arremangada y un rostro sereno. Se detuvo ante la recepción. Miró a su alrededor un momento y luego dijo: ¿Es usted la consultora de este centro? Sí. Necesito hablar. Nos sentamos. Se presentó como Alejandro. Trabajaba en la construcción y se enfrentaba a una compleja disputa patrimonial tras su divorcio. Hablaba con mucha calma, sin quejas ni lamentos. Yo escuchaba, hacía preguntas, analizaba cada situación,
La consulta duró casi 3 horas. Al levantarse, me miró con un ligero alivio en los ojos. Gracias. Creo que he encontrado a la persona adecuada. Esa frase me detuvo por un instante. No por orgullo, sino porque me di cuenta de que empezaban a confiar en mí de nuevo. No por compasión por mi historia, sino por la capacidad y la lucidez que había construido sobre mis viejas heridas. Los días siguientes, Alejandro volvió varias veces para completar su expediente. Hablamos más. No solo de trabajo. Me contó sobre el colapso de su matrimonio, sobre la sensación de desorientación cuando todo se vino abajo. Yo no hablé mucho de mí. Había aprendido a no exhibir mi pasado como una tarjeta de presentación para obtener simpatía. Pero a veces, la forma en que me miraba me hacía saber que entendía. Una noche, cuando terminamos tarde una sesión de trabajo, preguntó, ¿te gustaría cenar algo? Dudé. No por miedo a él, sino por miedo a mí misma. Solo es una cena, añadió, como si leyera mis pensamientos. Asentí. Cenamos en un pequeño restaurante cercano, sin lujos, sin vino, solo comida caliente y conversación cotidiana. Alejandro no preguntó por mi pasado. Habló de su trabajo, de viajes, de cómo estaba aprendiendo a vivir solo. Me di cuenta de que el respeto a veces se demuestra en las cosas que no se preguntan. Al despedirnos, dijo, no tengo prisa. Yo tampoco respondí. Esa noche, al llegar a casa, me miré en el espejo durante mucho tiempo. Me pregunté si estaba preparada. No para amar, sino para confiar. Confiar en que no todas las relaciones terminan en traición. Confiar en que podía empezar algo nuevo, sin tener que sacrificar la paz que acababa de recuperar. Paralelamente a esas frágiles emociones, mi trabajo se volvía cada vez más intenso. El estudio empezó a recibir ofertas de colaboración de despachos de abogados. Me invitaron a compartir mi experiencia en un pequeño seminario para mujeres. De pie en el escenario, mirando los rostros atentos del público, vi mi propio reflejo en ellas en diferentes etapas. Algunas todavía tenían miedo, otras estaban enfadadas, otras estaban listas para levantarse. Les dije, con voz pausada, no confiéis ciegamente en nadie hasta que no confiéis en vosotras mismas. Después del acto, una joven corrió hacia mí y me agarró la mano con fuerza. Señorita, creo que ya puedo seguir viviendo. La abracé. En ese momento, entendí que el camino que había tomado no carecía de sentido. Pero la vida siempre encuentra la manera de poner a prueba aquello en lo que acabas de creer. Una noche, tarde, mientras me preparaba para cerrar el estudio, recibí un mensaje de Alejandro. Perdona, hay algo que necesito decirte. Nos vimos esa misma noche. Alejandro parecía tenso. Alguien se ha puesto en contacto conmigo. ¿Quién? Me han hablado de tu pasado. Se me encogió el corazón. ¿Qué te han dicho? Que fingiste tu propia muerte. Guardé silencio. Había esperado este día, pero no pensé que llegaría tan rápido. ¿Y qué piensas? Le pregunté. Alejandro me miró durante un largo rato. Pienso que quien hace algo así debe de haber sido llevado al límite. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloré. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Entonces te vas a marchar? Negó con la cabeza. Necesito tiempo. Esa respuesta me alivió y me preocupó a la vez. Entendí que la confianza no es algo que se pueda forzar. No lo retuve. No le di largas explicaciones. Puedo esperar. Cuando se fue, me quedé sola en el estudio a oscuras. Me di cuenta de que empezar una nueva relación no solo significaba enfrentarse a otra persona, sino enfrentarse a mi propio pasado. Los secretos que una vez me ayudaron a sobrevivir ahora podían convertirse en un obstáculo, pero, a diferencia de antes, no quería esconderme. No quería desaparecer nunca más. Quería quedarme, enfrentarlo y aceptar el resultado, fuera cual fuera. Cerré la puerta y salí a la calle. El viento nocturno era frío pero agradable. Me ajusté la chaqueta y solté un largo suspiro. Fuera cual fuera el futuro, sabía que era lo suficientemente fuerte como para asumir la responsabilidad de todas mis decisiones. Y también sabía que esta historia no podía terminar aquí. Lo que había construido, lo que estaba a punto de enfrentar, me llevaría a otras encrucijadas, donde tendría que elegir entre la seguridad y el coraje una vez más. Después de la noche en que Alejandro se fue, no dormí. Tumbada inmóvil en la cama, mirando el techo oscuro, cada pensamiento se encadenaba con el siguiente. Sabía que la historia de mi falsa muerte saldría a la luz tarde o temprano, pero cuando realmente sucedió, la sensación fue como si alguien me apretara el pecho, no por miedo a la opinión pública, sino por miedo a perder la frágil confianza que acababa de empezar a florecer. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café y abrí el estudio como de costumbre. Decidí no esconderme. Si el pasado quería volver, lo enfrentaría de pie. Pero apenas me senté en mi escritorio, el teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de números desconocidos,
mensajes anónimos, todos girando en torno al mismo tema. Eres una farsante que engañó a la ley. Fingiste tu muerte para eludir responsabilidades. Apagué el teléfono. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi mente estaba muy clara. Sabía que alguien estaba detrás de esto, y podía adivinar quién. Pablo, el hombre que había aparecido y desaparecido, el que conocía demasiadas piezas de mi historia. Al mediodía, Pablo apareció de verdad. Se detuvo en la puerta del estudio, con una sonrisa familiar pero una mirada gélida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No pensé que te atreverías a volver. He venido a recordarte algo. Habla. Pablo entró y se sentó en la silla frente a mí. ¿Crees que todo ha terminado? Nunca lo he pensado. Bien, porque yo tampoco. Puso una carpeta sobre la mesa. Si estos documentos se envían al lugar adecuado, en el momento adecuado, ¿qué crees que pasará? Creo que tendré que asumir mi responsabilidad. Solo eso. ¿Qué más? Pablo se echó a reír. Realmente has cambiado, pero lamentablemente no lo suficiente. No te debo nada. Me debes una explicación. Lo miré directamente. ¿Qué quieres? Quiero que vuelvas. No. No tienes derecho a negarte. El aire se volvió denso. Respiré hondo. No volveré a un lugar que me obligó a morir una vez. ¿Morir? Pablo torció los labios. Solo fingiste. Para mí fue una muerte real. Pablo guardó silencio unos segundos, y luego se levantó. Tienes una semana. Si no me contactas, todo esto se hará público. Se fue, dejando la habitación con una pesada carga. Me quedé inmóvil, mirando la carpeta sobre la mesa. Sabía que no podía manejar esto sola. Necesitaba asesoramiento legal, una estrategia y una honestidad brutal. Esa tarde me reuní con mi abogado. Le conté todo, sin ocultar nada. Fingiste tu muerte. Sí, pero lo hiciste en una situación de grave amenaza, dijo el abogado lentamente. ¿Es suficiente para protegerme? No del todo, pero es suficiente para luchar. Asentí. No esperaba la inmunidad, solo la justicia. Por la noche, Alejandro me llamó. Su voz era grave, sin la vacilación de la noche anterior. He estado pensando. Te escucho. No me dejo llevar por la versión de una sola parte. Quiero escucharlo de ti. Nos vimos. Esta vez, se lo conté todo. Desde los primeros días de un matrimonio lleno de presión, pasando por el momento en que me vi acorralada, hasta la decisión de fingir mi muerte como una forma de salvarme. No me justifiqué. No lloré. Solo conté la verdad tal como sucedió. Alejandro escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, preguntó, ¿te arrepientes? Sí. ¿Por qué? Porque no creí que podía vivir sin tener que desaparecer. Él asintió. Necesito más tiempo, pero no te daré la espalda. Eso es suficiente. Nos despedimos en silencio, sin promesas ni compromisos, pero sabía que no era un punto final. Los días siguientes, los rumores empezaron a extenderse. Artículos anónimos, cuchicheos. Mi estudio seguía abierto, pero notaba las miradas diferentes de algunas personas. Algunos me evitaban, otros sentían curiosidad. Elegí el silencio, centrándome solo en mi trabajo. Entonces, una mañana, recibí un correo de una organización de mujeres. Queremos invitarla a compartir su historia sobre la reconstrucción de su vida. Leí y releí el correo. Una parte de mí tenía miedo, pero otra sentía que era la oportunidad de contar la verdad a mi manera, en lugar de dejar que otros la distorsionaran. Acepté. El día de la charla, el auditorio no era grande, pero estaba lleno. De pie en el escenario, miré los rostros de todas las edades. Sabía que entre ellas había quienes, como yo, habían pensado en desaparecer. Hice algo mal día. Fingí mi muerte. Un murmullo recorrió la sala. No cuento esto para que me perdonen. Lo cuento para decir que a veces una persona no quiere engañar a nadie, simplemente no sabe cómo seguir viviendo. Hablé del miedo, de la presión, del precio de elegir un camino extremo. Y lo dejé claro. Estoy afrontando las consecuencias, pero si pudiera volver atrás, buscaría otra manera. Después de la charla, bajé del escenario, con las piernas aún temblorosas, pero sabía que había hecho lo correcto. Pablo no se quedó callado. Me envió un mensaje corto. Eres mejor de lo que pensaba. No respondí. El fin de semana, Alejandro vino al estudio. Me miró un largo rato y dijo, no puedo cambiar tu pasado. Lo sé. Pero puedo elegir mi presente. No dije nada, solo lo miré, sintiendo que mi corazón se calmaba. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un abismo oscuro. Sabía que la tormenta no había pasado. Pablo seguía ahí. El proceso legal estaba en marcha, la opinión pública podía cambiar. Pero también sabía que ya no estaba tan sola como antes. Y lo más importante, ya no quería huir. Mi historia, a estas alturas, no podía llamarse un final. Simplemente estaba pasando a otro capítulo. Uno donde tendría que responder la pregunta más difícil.
¿Tendría el valor de vivir plenamente con la verdad, sin importar el precio a pagar? Desde el día de la charla, salía a la calle con la sensación de caminar sobre cristal. Cada paso era cauteloso, cada respiración consciente. Sabía que había elegido el camino más difícil: no huir, no ocultar, no dejar que otros contaran mi historia por mí. La verdad había sido dicha, pero nadie sabía aún dónde se detendría su precio. Los días siguientes, el abogado me mantuvo al tanto. Pablo había enviado parte de la documentación a algunas autoridades, pero de manera ambigua, más como una advertencia que como un golpe final. Estaba esperando que yo cediera. No lo hice. Dejé todo en manos del abogado, firmé los documentos necesarios y me preparé mentalmente para cualquier eventualidad. El estudio seguía abriendo cada mañana. No cambié el letrero, ni el número de teléfono, ni cerré mis redes sociales. Quería demostrarme a mí misma que podía permanecer aquí, a la luz, sin necesidad de desaparecer nunca más. Por supuesto, no todos me apoyaron. Hubo comentarios mordaces, acusaciones. Los leía y los dejaba pasar. Aprendí a no dejar que las emociones de otros definieran mi valor. Una tarde lluviosa llegó Alejandro. No avisó. Tenía un hombro empapado, el pelo mojado. Entra. Nos sentamos uno frente al otro en silencio durante un buen rato, con el sonido rítmico de la lluvia golpeando el cristal. He visto a Pablo, dijo. Me detuve. ¿Te buscó él? Lo busqué yo. ¿Por qué? Porque quería escuchar la otra versión. Respiré hondo. ¿Y qué escuchaste? Dijo que eres una persona peligrosa, que puedes desaparecer en cualquier momento. ¿Y qué piensas tú? Pienso que la persona más peligrosa es la que no se atreve a asumir sus responsabilidades. Y tú lo estás haciendo. Esa frase me obligó a girarme para ocultar mis ojos llorosos. No necesitas ponerte de mi lado. No estoy de ningún lado, respondió Alejandro. Solo estoy del lado de la verdad. No hablamos más de ello. Alejandro me preguntó si había cenado. Negué con la cabeza. Pidió comida para llevar al estudio. Cenamos en un silencio que no era pesado. Cuando se levantó para irse, dijo: pase lo que pase, quiero que sepas que no estás sola. No lo retuve. Sabía que cada uno tiene su propio ritmo. El hecho de que eligiera quedarse a mi lado, aunque sin promesas, ya era un acto de valentía. 2 días después recibí una citación para declarar. No era una orden de arresto, solo una reunión para aclarar algunos detalles sobre el periodo en que estuve desaparecida. Llegué a la hora, vestida de forma sencilla, sin maquillaje. Respondí a cada pregunta de manera concisa y directa. No me justifiqué, no culpé a nadie. Expliqué claramente mis motivos, el contexto y las consecuencias que había asumido y seguía asumiendo. Al terminar la reunión, un funcionario me miró y dijo con voz grave: ¿sabe una cosa? Mucha gente piensa que fingir la propia muerte es un fraude. Lo sé. Pero también hay quienes entienden que es una llamada de auxilio. Incliné la cabeza. No espero comprensión, solo un trato justo. Al salir de la oficina me quedé fuera un largo rato. El sol se había puesto. El viento era más frío. Me di cuenta de que, independientemente del resultado legal, ya no era la mujer temblorosa de antes, dispuesta a cambiar su existencia por una vía de escape. Estaba aquí, con mi nombre real, mi rostro real y mi responsabilidad real. Pablo no se quedó quieto. Me envió un raro mensaje largo. ¿Crees que con hablar se acaba todo? Has arruinado mi plan. Respondí brevemente. Tú no tienes ningún plan con mi vida. Después de ese mensaje, Pablo guardó silencio. Ese silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Sabía que estaba calculando. No podía controlarlo. Lo único que podía controlar era cómo seguir viviendo. El fin de semana fui a ver a mis padres. Había pospuesto esto demasiado tiempo. Una sopa de pescado y pollo asado. Mi madre me miró con los ojos enrojecidos. Estás más delgada. Estoy bien, mamá. Si estás bien es lo importante. Mi padre no habló mucho. Solo me sirvió un trozo de pescado y dijo: hagas lo que hagas, no te abandones a ti misma. Esa breve frase me hizo girar la cara. Comprendí que mi falsa muerte no solo me había herido a mí, sino también a las personas que más me querían. La verdad no solo debía enfrentarse ante la ley, sino también ante la familia. Esa noche, acostada en mi antigua habitación, escuché el canto de los grillos en el jardín. Pensé en mi viaje, de la huida al enfrentamiento, del silencio a alzar la voz. No me atrevía a decir que lo había superado todo, pero sabía que había elegido la dirección correcta. A la mañana siguiente, llamó el abogado. Hay un acuerdo sobre la mesa. ¿Qué acuerdo? Pablo quiere retirar parte de la documentación a cambio de que te comprometas a no mencionarlo en tus charlas. En cuanto a ti, legalmente, el caso se consideraría una falta administrativa, con una sanción menor. Guardé silencio. Era una encrucijada. Aceptar el acuerdo podría minimizar el riesgo,
Rechazarlo significaría enfrentar una batalla más larga, sin victoria segura. Necesito pensarlo. Ese día no trabajé. Caminé durante mucho tiempo, por calles que me resultaban familiares y extrañas a la vez. Me pregunté a mí misma, ¿quiero seguridad o quiero una libertad total? Este acuerdo podía protegerme, pero también podía silenciarme una vez más. Por la noche llamó Alejandro. Se lo conté. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Sí. ¿Y qué te da más miedo? Tener que callarme por obligación. Alejandro no respondió de inmediato. Si eliges seguir hablando, estaré aquí. Esa frase no era una promesa de futuro, solo una declaración de presencia. Pero para mí, era suficiente. Esa noche escribí un correo al abogado. No acepto el acuerdo. Continuaré. Presioné enviar con la mano temblando ligeramente. Sabía que a partir de este momento todo sería más difícil. Pero también sabía que no me había dado la espalda a mí misma. La verdad tiene un precio, y estaba dispuesta a pagarlo. Pero no lo pagaría desapareciendo nunca más. Mi historia se adentraba en aguas más profundas. Las decisiones que tomara no solo me afectarían a mí, sino también a quienes estaban a mi lado. No sabía cuál sería el final. Solo sabía que seguiría adelante, por muy accidentado que fuera el camino. Cuando rechacé el acuerdo, todo cambió a un estado diferente. Más claro, pero también más tenso. Se acabaron los ataques ambiguos, las insinuaciones. El juego pasó a una fase de confrontación directa. Sabía que, a partir de ese momento, tendría que aceptar ser examinada minuciosamente, donde tanto mis aciertos como mis errores serían analizados sin piedad. El abogado me llamó a primera hora de la mañana. Van a abrir un expediente para determinar la responsabilidad administrativa. Lo suponía. Prepárate, habrá prensa. Colgué y me quedé sentada un largo rato junto a la ventana. La luz del sol entraba en la habitación, suave y cálida, en total contraste con la tormenta que se estaba gestando fuera. Ya no quería huir, pero mentiría si dijera que no tenía miedo. Tenía miedo de ser malinterpretada, de ser etiquetada, de que todos mis esfuerzos por reconstruir mi vida quedaran eclipsados por las palabras fingió su muerte. Aún así, entendía que el miedo no podía ser una razón para volver a guardar silencio. Los primeros artículos aparecieron 2 días después. No eran tan sensacionalistas como había imaginado, pero lo suficientemente llamativos. Algunos me tildaban de mujer calculadora, otros me veían como una víctima acorralada. No los leí todos, solo lo necesario para estar al tanto. Aprendí a distanciarme de los juicios que no eran constructivos. Mi estudio se volvió más silencioso. Algunos clientes cancelaron sus citas, otros vinieron solo para decirme que lo entendían. No culpé a nadie. Cada persona tiene sus propios límites de riesgo. Solo vi una cosa con más claridad. Cuando estás en medio de una tormenta, descubres quién quiere realmente estar a tu lado. Alejandro seguía viniendo, con regularidad pero de forma más discreta. No aparecía como una declaración, sino como un hábito normal. A veces se sentaba en un rincón a leer documentos mientras esperaba que terminara de trabajar. No necesitas estar aquí, le dije. Lo sé. Entonces, ¿por qué vienes? Porque quiero. Esa respuesta simple me dio fuerza. No por sentirme protegida, sino respetada. Una tarde recibí la citación oficial. La hora, el lugar y el motivo de la reunión estaban claramente indicados. No me sorprendió. Preparé mi expediente, revisé las fechas, lo que había hecho, lo que había dicho públicamente. Me dije a mí misma que la coherencia era mi mejor defensa. La reunión tuvo lugar en una sala bien iluminada. No hubo hostilidad, solo preguntas directas. ¿Admite haber fingido su muerte? Lo admito. Mi propósito era protegerme en un contexto de amenazas y privación de mis derechos. ¿Es consciente de las consecuencias sociales de este acto? Sí, y las estoy afrontando. La conversación duró más de 3 horas. Al terminar, me sentí agotada, pero también algo más ligera. No había evitado nada. No había dicho algo diferente para beneficiarme. Solo conté exactamente lo que había sucedido. Al salir, Alejandro me esperaba. No preguntó por el resultado. Solo, ¿estás bien? Bien en el sentido de que sigo de pie. Caminamos un largo trecho sin decir nada. Este silencio era diferente a los anteriores. No era pesado, sino como una pausa necesaria entre 2 olas. Pablo no apareció, pero su sombra seguía presente. El abogado me informó de que había presentado algunos documentos más, pero nada nuevo, principalmente lo que ya se sabía. Lo entendí. Intentaba mantener el control, aunque la realidad se le escapaba de las manos. No contacté con él. No respondí. Dejé que la justicia hiciera su trabajo. Una noche, recibí un mensaje de una mujer desconocida. Yo también pensé en desaparecer. Al escuchar tu historia, me detuve. Leí ese mensaje durante mucho tiempo.
Quizás esa era la razón por la que no había aceptado el acuerdo de silencio, no porque quisiera ser un símbolo, sino porque si yo había sobrevivido, tenía la responsabilidad de decir que hay otras formas, aunque sean más difíciles. El fin de semana participé en una pequeña charla, no muy publicitada. No esquivé las preguntas difíciles. Hablé del precio de elegir caminos extremos, de las heridas irreversibles y de enfrentar en lugar de huir. Vi en los ojos de los oyentes no solo curiosidad, sino una reflexión seria. Después del acto, me senté sola un buen rato. Me di cuenta de que estar en medio de la tormenta no significa tener que aparentar fortaleza. A veces, simplemente quedarse quieto sin huir ya es una forma de valentía. Alejandro se acercó. ¿Estás cansada? Sí, pues descansa un poco. No hablamos del futuro, ni de cuánto tiempo estaríamos juntos. Me sentí aliviada por ello. No necesitaba la presión de tener que tomar una decisión. Solo necesitaba vivir plenamente el presente con todo lo que traía consigo. Esa noche, al llegar a casa, abrí mi viejo cuaderno. En la última página, escribí una breve frase. Sabía que aún quedaban reuniones, artículos, miradas, pero también sabía que había cruzado la frontera más importante, la del miedo. La tormenta no había amainado, pero había aprendido a estar en medio de ella sin derrumbarme. Y una vez de pie aquí, confiaba en que podría seguir adelante, aunque el camino por delante siguiera siendo incierto. Después de los días de intensas reuniones con las autoridades, pensé que todo se calmaría, pero no. El silencio fue solo una pausa antes de que llegara otra ola, más sigilosa pero más profunda. Ya no había nuevos artículos, ni llamadas insistentes. En su lugar, un silencio prolongado, suficiente para que una persona comenzara a cuestionarse y dudar de sí misma. Mi estudio seguía abierto. Los clientes volvían lentamente. No tantos como antes, pero de forma constante. Aprendí a valorar cada cita, cada historia compartida. Algunos venían solo para sentarse en silencio, otros hablaban mucho, otros rompían a llorar al empezar. No intentaba consolar, solo escuchaba. Después de todo, comprendí que cuando las personas son verdaderamente escuchadas, encuentran sus propias respuestas. Una mañana, mientras ordenaba, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano, con una letra inclinada y cuidada. Solía pensar que eras una impostora, pero después de escucharte, me di cuenta de que no todo el mundo tiene el valor de admitir sus errores. Gracias por no haber elegido el silencio. Doblé la carta y la guardé en un cajón. Quizás esta era la forma en que el silencio hablaba, sin ruido, pero lo suficiente para saber que no estaba sola. Alejandro vino a verme por la tarde. Trajo 2 cafés calientes. Hoy pareces cansada. ¿Será que me estoy acostumbrando a no ser atacada? Él sonrió levemente. El silencio a veces da más miedo que el ruido, pero me gusta esta etapa. Nos sentamos a mirar a la gente pasar a través del cristal. Nadie habló de Pablo, ni de la ley, ni del futuro. Hablamos de cosas pequeñas, como una película que acabábamos de ver, un restaurante nuevo que había abierto. Me di cuenta de que la normalidad era el mayor lujo que había perdido durante mucho tiempo. Unos días después, el abogado me informó. Lo más probable es que te impongan una sanción administrativa. Me lo imaginaba. La multa no será elevada, pero habrá un documento público. Lo acepto. Al colgar, sentí mi corazón en calma. Me había preparado mentalmente para este resultado desde hacía mucho. Lo importante no era la forma del castigo, sino cómo seguiría viviendo después. Esa noche, escribí una breve publicación, sin justificaciones ni refutaciones. Escribí que asumía la responsabilidad de mis actos, que no fomentaba la idea de fingir la muerte, y que si alguien se encontraba en una situación desesperada, por favor, buscara otro camino, por más difícil que fuera. Publiqué y apagué el ordenador. A la mañana siguiente, la publicación recibió muchas respuestas, no todas positivas, pero la mayoría eran mensajes reflexivos. No respondí a todos, solo leí y tomé nota. Una tarde de lluvia, me encontré inesperadamente con Pablo. Estaba de pie frente al estudio, sin la confianza ni la actitud amenazante de antes. Solo era un hombre cansado. No he venido a crear problemas, dijo. Entonces, ¿a qué has venido? A decirte que voy a parar. Lo miré un largo rato. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que cuanto más lo alargo, más me hundo. Lo sabías desde el principio, pero no tuve el valor de parar. No respondí. No necesitaba una disculpa, solo necesitaba un final. Pablo asintió y se dio la vuelta. Esta vez, supe que no volvería, no porque yo fuera más fuerte, sino porque él se había cansado de su propio miedo. Después de ese día, sentí un poco más de ligereza, como si el último nudo se hubiera aflojado. Empecé a permitirme pensar en cosas más allá del presente, no grandes planes,
Solo pequeños deseos. Un viaje corto, unas vacaciones de verdad, una mañana sin despertador. Alejandro me propuso irnos unos días, solo para cambiar de aires. Aún no estoy lista para cosas demasiado nuevas. Entonces simplemente estemos tranquilos. Fuimos a un pequeño pueblo costero. Nadie sabía quién era yo. A nadie le importaba mi historia. Caminé descalza por la arena, escuché las olas. Me senté a ver la puesta de sol muy lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado ni en el futuro. Solo estuve allí, en el momento presente. Por la noche, cenamos marisco en un pequeño restaurante. Alejandro me miró y preguntó en voz baja: ¿Te arrepientes de no haber elegido el camino más seguro? Lo pensé un buen rato. No. ¿Por qué? Porque si hubiera elegido la seguridad, tendría que seguir viviendo en silencio. Alejandro asintió. Lo entiendo. Al volver a la ciudad, recibí la resolución oficial de la sanción. Todo sucedió como estaba previsto. Firmé la notificación, cumplí con mi obligación, sin evasivas. Al salir de la oficina, respiré hondo. Ya no sentía que me perseguían, solo la sensación de cerrar un capítulo. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí otra línea. El silencio ya no es mi refugio. Sabía que a partir de ahora tendría que enfrentar otras cosas, pero al menos ya no tenía miedo de alzar la voz. Mi viaje estaba llegando a su fin, no con un clímax dramático, sino con aceptación. Y en esa aceptación empecé a ver claramente a la persona que era, no perfecta, pero con el valor suficiente para seguir viviendo. La resolución de la sanción se cerró y con ella me di cuenta de que había superado la pendiente más larga de mi vida. No porque todos los problemas hubieran desaparecido, sino porque ya no me arrastraban. Los días siguientes me despertaba con una extraña sensación de ligereza, como quien se recupera de una fiebre persistente, el cuerpo aún cansado, pero la mente despejada. Sabía que esto no era el final de la historia, solo el momento en que estaba lo suficientemente lúcida para empezar un nuevo capítulo. El estudio recuperó gradualmente su clientela. No por curiosidad, sino porque quienes venían ahora entendían quién era yo, qué hacía y cuál era mi postura. Alguien me dijo directamente: vengo porque no eres perfecta, pero te atreves a asumir tu responsabilidad. Esa frase me acompañó todo el día. No intentaba demostrar que tenía razón, ni aparentar fortaleza. Simplemente trabajaba, una consulta tras otra, un expediente tras otro, con la máxima concentración. Me di cuenta de que, al no tener que defenderme de la opinión pública, mi energía para el trabajo era mucho mayor. Alejandro seguía allí, sin hacer ruido. No etiquetamos nuestra relación, no hablamos de un futuro lejano. Simplemente estábamos juntos de la manera más ligera posible. A veces venía a recogerme para cenar, a veces solo me enviaba un mensaje para saber cómo estaba. Me sentía segura porque no me presionaban para ser una versión de mí misma que complaciera a otros. Una tarde, mientras estábamos sentados en un parque, Alejandro preguntó: ¿has pensado en ampliar el estudio? Lo he pensado. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque tengo miedo. ¿Miedo de qué? De ir demasiado rápido, de olvidar la razón por la que empecé. Alejandro asintió. Ir despacio también es una opción. Esa frase me hizo sonreír. Me di cuenta de que madurar no es siempre avanzar, sino saber detenerse a tiempo. Mientras tanto, mi familia también se fue estabilizando. Mi madre ya no se sobresaltaba si llegaba tarde. Mi padre empezó a preguntarme por el trabajo, por mis planes, con una mirada más confiada. Una noche mi padre dijo: te equivocaste, pero te atreviste a rectificar. Con eso es suficiente. No respondí, solo le serví más té. Hay reconocimientos que no necesitan ser respondidos con palabras. Un mes después, recibí una invitación para escribir un largo artículo en una revista. Querían que contara mi viaje de reconstrucción, no como una historia sensacionalista, sino como una perspectiva sobre la responsabilidad personal y la resiliencia mental. Lo pensé mucho y finalmente acepté, con una única condición: no detallaría cómo fingí mi muerte. Estuvieron de acuerdo. El artículo se publicó sin causar un gran revuelo, pero fue leído con calma. Recibí correos largos, confesiones sinceras. Algunos decían que habían buscado terapia, otros que se habían atrevido a hablar con su familia. Comprendí que mi historia había trascendido lo personal. No porque fuera especial, sino porque tocaba un miedo común a muchas personas. Otra noche, sentada sola en mi apartamento, releí los viejos mensajes de mi época más oscura. Los releí para recordar, no para sufrir. Quería conservar ese recuerdo como un hito que me recordara que una vez estuve muy abajo y que me saqué a mí misma de allí. Alejandro llamó. ¿Qué haces? Limpiando el pasado. ¿Has terminado? Ya sí. Pues salgamos a cenar algo tarde. Comimos pho en un sitio de siempre. El lugar era ruidoso, popular, muy real.
Alejandro me miró y preguntó en voz baja, si volvieras a ese momento, ¿harías las cosas de otra manera? ¿Buscaría ayuda antes? ¿Solo eso? Sí, y seguiría sin callarme. Alejandro no dijo nada más. Lo entendía. Los días siguientes empecé a planificar un pequeño programa de apoyo gratuito para personas en crisis psicológica. Sin grandes anuncios, sin grandes metas, solo un espacio seguro para hablar, para escuchar. Cuando el programa comenzó, en la primera sesión solo había 5 personas. Al mirarlas, vi un reflejo de mí misma en el pasado. Dije muy despacio, aquí nadie necesita ser fuerte. La sesión terminó en silencio, pero un silencio respirable. Supe que estaba haciendo lo correcto. Una noche de lluvia fina, Alejandro me acompañó a casa. Antes de irse, se detuvo y dijo, no sé qué nos deparará el futuro. Yo tampoco, pero quiero recorrerlo contigo, si me lo permites. Lo miré un largo rato. Ya no sentía el miedo de antes. No prometo nada, Grange. No lo necesito. No nos abrazamos, no nos besamos. Solo nos quedamos allí, bajo la llovizna, sintiendo la presencia del otro. Para mí fue un paso muy largo. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí otra línea. Después de la lluvia, el cielo no tiene por qué ser radiante. Basta con que haya suficiente luz para ver el camino. Sabía que mi historia se acercaba gradualmente a su fin. No con una victoria o una derrota, sino con la paz que se obtiene después de haberlo atravesado todo. Pero aún quedaba un último capítulo, donde tendría que mirar todo el viaje, no solo para cerrar, sino para despedirme de verdad del pasado. Solía pensar que para cerrar una historia tan larga como esta, se necesitaba un momento muy especial. Una disculpa aceptada, un abrazo completo, o una puerta que se cierra de golpe. Pero luego me di cuenta de que el verdadero final no llega con señales dramáticas, llega en silencio, muy lentamente, cuando dejas de mirar tanto hacia atrás. A principios de invierno Madrid se enfrió. Empecé a caminar más, no por ejercicio, sino para observar la ciudad en su pulso normal. La gente seguía con prisa, ocupada, riendo, triste. Nadie sabía que una vez había desaparecido. A nadie le importaba que hubiera estado al borde del abismo. Y eso precisamente me aligeró el corazón. La vida no necesita recordar un error para siempre para seguir funcionando. Mi estudio entró en una fase de estabilidad. Ya no crecía rápido, pero era sólido. Alquilé una pequeña habitación contigua para crear un espacio común para el grupo de apoyo. Por las noches, nos sentábamos en círculo, sin podios ni ponentes. Cada uno hablaba cuando estaba listo. A veces, yo no decía nada. Aprendí a dejar que otros encontraran su propia voz en lugar de intentar guiar. Eso me ayudó a entender otra cosa. Sanar no es reparar, es permitir. Una tarde, recibí un mensaje de alguien con quien no había contactado en mucho tiempo. Javier. Solo una frase. Me voy de la ciudad pronto. Miré la pantalla un buen rato. No sentí satisfacción, ni rabia. Solo una tardía confirmación de que todo había pasado de verdad. Respondí brevemente. Que te vaya bien. Fue la última vez que lo mencioné en mi vida. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había colocado ese recuerdo en su lugar correcto. Una parte concluida. Alejandro notó el cambio en mí. Una noche, mientras cocinábamos juntos, dijo, pareces más ligera. Acabo de soltar algo muy pesado. ¿El qué? La expectativa de tener que ser otra persona para compensar mis errores. Alejandro asintió. No necesitas compensarlo castigándote. Lo sé, pero he tenido que dar una vuelta muy larga para entenderlo. Ya no evitamos ponerle nombre a nuestra relación, no para atarnos, sino para ser sinceros. Dejé claros mis límites. Alejandro, los suyos. Acordamos algo simple. Si seguíamos juntos, sería porque queríamos, no porque lo necesitáramos. Un fin de semana, volví sola al pueblo. El viejo terreno de mi familia seguía allí. El bambú frente a la casa seguía susurrando. Me senté en el porche a tomar té con mi madre, sin grandes conversaciones. Me contó cosas de los vecinos, de la cosecha. De repente dijo, estás diferente. ¿Diferente cómo, mamá? Ya no hay huida en tu mirada. Agaché la cabeza. El té caliente me hizo picar los ojos. Hay personas que ven tu cambio sin necesidad de detalles. Solo necesitan verte quedarte en lugar de irte. Esa noche, volví a mirar los viejos documentos, los papeles que una vez fueron pruebas, armas. Los metí en una caja. Escribí fuera, terminado. No los tiré, los guardé, no para recordar el dolor, sino para recordar que una vez fui lo suficientemente lúcida para protegerme. Los días siguientes, dediqué tiempo a escribir, no para publicar, solo para dialogar con mi yo del pasado. Le escribí a la mujer que se sentó en la noche lluviosa,
pensando que desaparecer era la única forma de vivir. No la culpé. Solo le di las gracias por haber intentado sobrevivir. El resto, déjamelo a mí. Al terminar, cerré el cuaderno. Supe que esta era la verdadera despedida. Otra noche, Alejandro me preguntó, si tuvieras que ponerle un nombre a este viaje, ¿cómo lo llamarías? Lo pensé un buen rato. Aprender a quedarse. Quedarse con el miedo, con el error, con la responsabilidad, incluso con las posibilidades inciertas. No irse, no desaparecer, no esconderse de ninguna forma. Me di cuenta de que el coraje no es hacer grandes cosas. El coraje es vivir un día normal, uno tras otro, sin traicionarte a ti misma. Es atreverse a mirarse al espejo cada mañana, aunque el espejo refleje también las grietas. A finales de año organicé una pequeña reunión para los que habían participado en el grupo de apoyo. Sin discursos, sin resúmenes, solo una comida sencilla. Cuando todos se iban, una joven se dio la vuelta y me dijo en voz baja, «Ya no pienso en desaparecer». Asentí, sin decir nada. Hay frases que no necesitan respuesta, porque su mera existencia ya lo es. Esa noche, de pie sola en el balcón, miré la ciudad iluminada. Pensé en el viaje recorrido, de una mujer traicionada a una que eligió desaparecer, para luego volver, enfrentar, pagar y quedarse. Sin glamour, sin perfección pero real, sabía que después de esto solo quedaba un último capítulo. No para contar más percances, sino para cerrar la historia con una parada digna, un final lo suficientemente claro para que el lector entienda que la vida no siempre nos da un final perfecto, pero siempre nos da la oportunidad de reescribir cómo seguimos adelante. Solía pensar que el final de una historia debía tener un clímax, un momento que hiciera a la gente suspirar de alivio o llorar. Pero al llegar al final de este viaje, comprendí que el final más hermoso no es cuando todo se vuelve perfecto, sino cuando tu corazón está lo suficientemente en paz como para no necesitar nada más. Los últimos días del año, la ciudad se ralentizó. Seguí abriendo el estudio, pero ya no trabajaba en exceso. Aprendí a terminar mi jornada a tiempo, a cocinar, a leer, a dormir temprano, cosas aparentemente pequeñas, pero para mí eran la señal más clara de que había vuelto a mí misma. Ya no vivía a la defensiva, no esperaba percances, no me preparaba para desaparecer nunca más. Alejandro y yo seguimos juntos de forma natural, sin grandes promesas ni planes a largo plazo. Acordamos que si algún día ya no podíamos caminar juntos, lo diríamos. Sin silencios, sin marchas furtivas. Para mí, esa era una nueva forma de seguridad. La seguridad de la honestidad. Una tarde de fin de año, sentada sola en el estudio, viendo la luz del sol inclinarse a través del cristal, abrí el cuaderno que me había acompañado durante todos estos años turbulentos. Las primeras páginas, llenas de desesperación, las del medio, de planes, de miedo, de confrontación, y las últimas, solo con breves líneas serenas. Lo releí y me di cuenta de que la mujer de la primera página y la de la última ya no eran la misma. No porque fuera más fuerte, sino porque había aprendido a no traicionar mis emociones. Recordé el momento en que decidí morir. Entonces pensé que era la única salida. Pero ahora, al mirar atrás, entiendo que solo era mi forma de huir del miedo a enfrentar las cosas. No culpo a mi yo de entonces. Sin esa decisión equivocada, quizás no habría comprendido tan profundamente el valor de quedarse. Pero si pudiera decirle algo a mi yo del pasado, le diría, desaparecer no hace que el dolor desaparezca, solo lo pospone. Me reencontré con muchas personas de mi viaje de maneras muy diferentes. Algunos se habían estabilizado, otros seguían luchando. Ya no sentía que tenía que salvar o guiar a nadie. Entendí que cada persona tiene su propio momento para cambiar. Lo único que podía hacer era vivir correctamente, para que si alguien me miraba, supiera que quedarse también es un camino. Una noche, fui a visitar a mis padres. La casa familiar, el olor de la cocina, el sonido del televisor. Mi madre estaba cosiendo, mi padre leía el periódico. De repente, me di cuenta de que durante mucho tiempo había vivido como si fuera una carga para mi familia, como si mi existencia fuera algo por lo que debía disculparme. Pero ahora, sentada allí, tranquila y entera, entendí que con solo vivir bien, ya les estaba dando el mayor agradecimiento. Mi padre me miró y dijo lentamente, «Ya no tienes que demostrar nada más». Esa frase cerró un círculo en mi corazón. No necesitaba demostrar nada a la sociedad, ni a mi ex, ni a la opinión pública. Solo necesitaba vivir de tal manera que, al caer la noche, no me odiara a mí misma. El último día del año, me quedé en el estudio hasta tarde. Apagué las luces, cerré la puerta y me quedé mirando el letrero de fuera. Ya no era un símbolo de lucha o resistencia. Simplemente era el lugar donde hacía mi trabajo, donde me ganaba la vida con lucidez y honestidad. Sonreí y me alejé. De camino a casa,
Pensé en la pregunta que me había atormentado durante tanto tiempo. Si todo volviera a pasar, ¿qué harías? Ahora, podía responder con toda claridad. No desaparecería. Buscaría ayuda. Hablaría. Me quedaría. Aunque tuviera miedo. Aunque doliera. Sé que mi historia no es un modelo a seguir. No alienta a nadie a cometer los errores que yo cometí. Pero si hay algo que espero que otros puedan aprender de ella, es esto. No hay circunstancia que obligue a una persona a borrarse de la vida para existir. Puede ser muy difícil, puede ser muy lento, pero siempre hay otro camino. En Nochevieja, de pie junto a Alejandro, viendo los fuegos artificiales a lo lejos, no pedí grandes deseos. Solo deseé conservar esta lucidez, esta paz, el tiempo suficiente para vivir plenamente el resto de mi vida. Sabía que mañana sería otro día normal y por primera vez me pareció algo hermoso. Cierro esta historia aquí no porque todo sea perfecto, sino porque me siento lo suficientemente completa como para detenerme. La vida que viene no necesita ser contada, porque ya no está definida por los percances, sino por las pequeñas elecciones que se repiten cada día. La historia anterior es una obra de ficción que he creado, no es una historia real, pero escribí esta historia para crear un valor de vida positivo para todos, para ayudar a las personas a tener una vida mejor. Esta historia es el viaje de una mujer a través de la traición, la huida, la confrontación y la permanencia. No aprueba el error, sino que enfatiza el valor de la lucidez, la responsabilidad y el coraje para enfrentar la verdad. Si te sientes estancado, desesperado o piensas en desaparecer, recuerda que quedarse a vivir, aunque sea difícil, siempre es la opción más valiosa. Espero que esta historia te ofrezca una perspectiva diferente sobre el matrimonio, la crisis psicológica y la fuerza interior para que puedas encontrar el camino adecuado para ti.